Buenos días, Paula, ¿cómo estás? Buenos días, Paola, un gusto verte. ¿Cómo haces el balance de la presidenta, de los primeros 100 días de la presidenta Dina Boluarte? Creo que es un balance que lamentablemente habla de crisis permanente, habla de un mal manejo de la conflictividad social, ¿no? El mal manejo probablemente sea una forma sutil de hablar, teniendo en consideración las 60 víctimas de la represión del gobierno, y que incluso si nos ponemos solo técnicos, digamos, son 100 días en los que tampoco en términos de gestión pública, política, obras y estas cosas que normalmente uno suele analizar en los 100 días, tampoco tenemos. ¿No? Tenemos anuncios de convoys y de intervenciones, etcétera, pero tampoco hay algo que para quienes quieran centrarse solamente en la gestión del servicio público, de los servicios y de infraestructura, etcétera, se pueda mostrar. Creo que definitivamente marca muchísimo la movilización y la represión y el tener que centrarse entonces en cómo sobrevivir, que la acerca bastante en ese sentido a su antecesor, ¿no? ¿Cómo sobrevivir? Y en el otro lado tenemos a un Congreso que ayer desestimó la moción de censura contra Alberto Tarola por, entre otros temas, lo que pasó en Puno, en el río donde murieron 6 militares. ¿El Congreso abdicó de su tarea digamos, de vigilar a la otra entidad, como dice la Constitución? Creo que lo que pasa es que cuando hablamos de la supervivencia, en el caso de este gobierno, hablamos de una supervivencia mirando en la sociedad, ¿no? Con miras a cómo sobrevivo a la movilización de la sociedad y ya no en cómo sobrevivo a las posibles reacciones parlamentarias. Lo que tenemos es una relación más bien cercana, ¿no? Entre un grupo significativo de parlamentarios y el gobierno. Y en ese sentido, más que abdicar a una tarea de control, creo que estamos viendo un intento de construir una alianza y por tanto pues no fiscalizar. Por eso digo, no hablaría solamente de, bueno, no quieren controlar. Creo que hay una intención directa de gestionar en conjunto, porque el Congreso es otra institución que lleva bastante tiempo tratando de garantizar su propia supervivencia también, ¿no? Recordemos que la población lo que está pidiendo es nuevas elecciones para todos, que se vayan todos, ¿no? Y poder aliarse y trabajar en conjunto les permite poder hacer frente de mejor manera y detener cualquiera de estos intentos, al menos en lo normativo, ¿no? Y desde los fueros que tiene el Congreso. Y otra de las, otra de las patas de esta alianza en el poder se manifestó el lunes cuando la presidenta fue a ver a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Hicieron, la finta de que una interrogaba a la otra, según las cuentas de Twitter, pero los abogados que estuvieron presentes, Gloria Cano y Carlos Rivera, señalaron que no hubo ninguna pregunta porque la Procuraduría ha neutralizado ese momento hasta que se pronuncie el juez Checli si es que la presidenta puede o no ser investigada por las muertes. Esa pata tampoco se tenía tan claro, ¿no? ¿Qué dice de esta, alianza también cercana a la presidenta? Yo creo que podemos hablar de tres poderes del Estado que normalmente tendrían que controlarse y frenarse entre ellos, ¿no? Pesos y contrapesos, que es el sentido de tener tres poderes separados, en los cuales creo que la Fiscalía está jugando más bien un rol cercano. No sé si no era un poco esperable según algunas de las cosas que ya veníamos viendo, actuaciones de la Fiscalía, ¿no? Llamados a investigar genocidios cuando no entra la causa, llamados a investigar al premio Tarola por nombramientos cuando parece ser que tampoco calza como tal en términos legales. Entonces ha habido como una intención, sí, de hacer pasar como que hay una situación de investigación, pero creo que veníamos viendo también una relación en la cual esto no era así, sino tres poderes que en lugar de hacerse balance parecen estarse alineando, al menos por parte de la Fiscalía, ¿no? No podemos hablar de eso. Y en ese sentido, estamos hablando del manejo de la crisis permanente desde que entró la presidenta Dina Boluarte al poder,
pero a su vez estamos viendo que hay que gobernar este país como es el Perú. Tenemos las lluvias en el norte y tenemos además dejar que Puno siga su camino. ¿Cómo empezar a gobernar en un momento de crisis sin que se niegue el derecho, digamos, a la protesta a una región, ¿no? Como es la de Puno? ¿Qué sigue? ¿Cómo van a seguir, además de siguiendo los 100 días de la presidenta? ¿Cuáles son los retos que tiene ahora en este momento? Yo creo que hay un reto bien complicado de asimilar que tiene que ver con cómo garantizas la legitimidad de los interlocutores del Estado hacia la ciudadanía. Porque para gobernar, además de transitar el diálogo necesario en la conflictividad social, y, digamos, como bien decías, encontrar formas de garantizar esas formas de permitir el derecho a la protesta y de gestionarlo, necesitas que quienes van a las regiones, quienes se reúnen con gobernadores, con ciudadanos, claro, quienes promueven determinados proyectos o tienen que realizar las distintas intervenciones públicas, pueden tener una relación de legitimidad, quiero decir, de que sean creíbles para quien se sienta con ellos, de que sean respetados. Y esa es probablemente una tarea importante para este gobierno por varias razones. Uno, por cómo se ha debilitado su imagen a raíz de la represión. Pero también porque la población misma puede estar pensando, incluso quienes no se sientan cercanos a la protesta, que no saben cuánto tiempo va a durar este gobierno. Y por tanto, cualquier promesa, cualquier diálogo, cualquier acuerdo, no saben si va a ser cumplido. Claro. Eso debilita mucho la posibilidad de gestión del Estado. Incluso entre el funcionariado público, probablemente no saber cuánto tiempo va a durar este gobierno, es una cosa que, de nuevo, ya decíamos del antecesor, no saber cuánto va a durar este gobierno detiene muchas iniciativas para la gestión pública. Todo aquello que parezca tomar un plazo mayor no será tenido en cuenta. Y eso, entonces, para gobernar, va frenando cualquier posibilidad. La legitimidad del gobierno creo que la debilita en general en términos políticos, pero también en términos de gestión pública, ¿no? Y otra de las cosas que está pasando es que organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana, han señalado que en las protestas hay un sesgo racista que se está atacando a las mujeres que vienen del Ande, que vienen a protestar, que hablan otro idioma que no es el español, y que se trata de no solo negarles sus derechos políticos, sino incluso, como el ministro de Educación, Óscar Becerra, ha dicho que son animales. Esto de acá que ya carga a otro, le da otro tinte, desgraciadamente, a este gobierno. ¿Cómo se combate o cómo se acaba? Porque esto sigue, digamos, es mucha más gasolina a las mismas protestas, ¿no? Yo creo que lo triste es que esto no se acaba, ¿no? Eso está mucho más profundo incluso que nuestra crisis política inmediata, porque la más profunda pues también tiene difícil solución. Porque lamentablemente actitudes racistas están allí en la conformación del Estado y en la actuación del Estado. Podemos retroceder a ellas desde incluso la creación misma de nuestro Estado y de independencia de nuestro país. Y claro, si además el ámbito desde el que uno pensaría que podría tratar de cambiarse esto en términos estructurales de largo plazo, como es la educación, está abanderado por una persona que representa este mismo tipo de actuaciones, no parece que esto tenga un final cercano o una posibilidad mucho más cercana de constituirse distinto. Es transversal el tema del racismo en nuestro país, es profundo y creo que, como te digo, va muchísimo más allá de lo que se puede hacer como gobierno ahora mismo, de las posibilidades de construir algo, incluso nuevos pactos sociales, políticos, de estructura del Estado. Esto requiere, sí, es muchísimo más complejo. Yo creo que no hay una salida fácil a ello, lamentablemente, ¿no? Lo que sí debería haber es una forma de forzar a que el Estado menos no cometiese este tipo de acciones, ¿no? Y eso sí se puede garantizar con mejores protocolos, con mejores políticas, con sanciones más fuertes y con una bastante mejor selección del personal que lidera los distintos sectores.
Claro, mejores protocolos, pero no insultes tampoco, ¿no? O sea, si los problemas, digamos, el raciales y el tratamiento de estos casos ya habían quedado en algún momento, había una sanción social al tener declaraciones racistas. Hay una ley que sanciona a la gente que tiene comentarios racistas y había menos sanción social. Y ahora es como la pampa. Ahora no pasa nada, ¿no es cierto? Hablar ayer... Porque creo que una cosa que se puede decir es, por ejemplo, antes había, tú lo has dicho, hay una ley y también hay un organismo público, una oficina contra el racismo, que no ha dicho nada, que normalmente, como el racismo no venía desde la institución pública, desde el Estado, ¿no? Respondía, presentaba alguna forma de rechazo. En este caso, lo que estamos viendo es un silencio de esos órganos. Por eso pienso que, si bien el problema estructural es muy profundo, si tuviésemos al menos la actuación pública que en otros momentos hemos tenido, podríamos hablar de alguna forma de racismo. Si no se hubiese construido un discurso desde el Estado que alienta ese racismo, podríamos hablar de mayor rechazo, ¿no? Pero no, lo que hemos visto es otro tipo de construcción. Acabar con el racismo es muy difícil. Por eso digo que yo creo que eso no tiene una solución en inmediato, pero que sí desde lo público se pueden realizar acciones de cotidianidad, de lo que está en el marco de sus funciones, que mantuviesen un mínimo de formas. El racismo como institución social es mucho más difícil de romper, pero el Estado no debe ser quien alienta ese racismo. Estamos con también con una degradación de la política. Hemos visto que en el Día de la Mujer, la presidenta de la Comisión de la Mujer ha invitado a un miembro de la Resistencia, que es muy conocida, Flor de los Milagros, que estuvo frente a la casa de la periodista Rosa María Palacios, estuvo frente a la casa del periodista Gustavo Gorriti, y invitada a celebrar el Día de la Mujer y para demostrar que, digamos, es una persona que no está habituada a debatir o a dialogar, fue a insultar al periodista Carlos Navea de Frecuencia Latina. Y es como, no pasa nada, ¿no? O sea, es como que se degrada, se alienta desde otro lado político el ajochar a la gente que piensa como nosotros, que no piensa como nosotros, ¿no? O decir verdades incómodas, ¿no? Eso como que se está degradando nuestra democracia. Tenemos a nuestra colega Patricia del Río que ya no quiso más ser víctima de un bullying mediático y un acoso hacia su trabajo como periodista y también tuvo que decir basta. Esto de aquí, ¿cómo empezar a detenerlo? ¿Cómo empezar, no sé, a ponerle el cascabel al gato? Porque ya no para. O sea, no para. Tenemos estos signos y cada signo es más preocupante que el anterior. Sí, porque estamos hablando de una seria degradación ni siquiera ya solamente de la democracia en lo institucional, de una cultura democrática, de entender que podemos pensar diferente y que el debate político es el que definirá cuáles son las opciones que se toman, no el aplastar a quien no piensa como yo. Y para detener eso necesitarías actores políticos dispuestos a asumir ese rol de debate político y de responsabilidad política. Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos y ciudadanos? Digamos, en una mira en la cual sabemos que en el inmediato esos actores no van a cambiar. Creo que es nosotros mismos asumir la responsabilidad del debate político. Porque lamentablemente eso que vemos de los actores políticos lo hemos normalizado y hemos asumido que también puede ser la actitud que nosotros tomemos. Y entonces terminamos respondiendo bajo esos mismos términos, terminamos viendo ese mismo tipo de debate, ¿no? De aplazamientos, dando rating, ese mismo tipo de espacio. Tenemos ahora mismo, en este contexto en el que, de nuevo, lo institucional no lo podemos movilizar, sí podemos asumir la responsabilidad cada uno de nosotros de cómo debatimos el espacio político, qué aceptamos, a qué decimos basta, qué aplaudimos, a qué, te diría, qué retuiteamos, qué cadena volvemos a mandar, ¿no? Cuánto espacio damos a estas personas y cuán críticos somos en otros espacios de este tipo de actitudes, para que al menos desde la ciudadanía paremos de generar este bullying, de dar espacio a este tipo de cosas. Si se van quedando solos y arrinconados, habrá menos posibilidad de que esa voz sea tan fuerte, porque por ahora
del respaldo que reciben de actores políticos, no hay un camino claro que nos permita detenerlo, ¿no? Si volvemos sobre la sensación, sobre la claridad de que las salidas políticas a esta conflictividad parecen estar bastante estancadas. La politóloga Paula Tábara estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista y que tengas un bonito fin de semana, Paula.